Mark era cazador en el antiguo bosque, cerca de Golden, en Canadá. Este bosque se considera uno de los más antiguos del planeta. Entre los lugareños hay muchas leyendas relacionadas con este lugar. A menudo se escuchan historias de cómo un grupo de investigadores se topó en este bosque con seres desconocidos y extraños fenómenos. Los ancianos que han pasado toda su vida en Golden se sientan en el bar por la noche y cuentan historias increíbles que le sucedieron en este bosque. Los viejos cazadores, que conocen este bosque como la palma de su mano, son muy populares. Por las noches se reúnen en los bares y cuentan todas las rarezas que han encontrado en estos bosques. Nadie se toma en serio sus historias, principalmente a la gente le gusta escuchar las historias de los ancianos que además de su profesión principal, son excelentes narradores. Mark nunca soñó con ser cazador. Toda su vida aspiró a la vida urbana y quería lograr grandes éxitos en los negocios. Pero en un momento la vida de Mark cambió. Después de graduarse de la Facultad de Economía en Toronto, Mark consiguió un trabajo bien remunerado y se casó con una encantadora chica llamada Anne. Todo era genial para la joven pareja hasta que Anne enfermó de cáncer. Mark hizo todo lo posible para salvar a su amada. El tratamiento costaba mucho dinero. Mark tuvo que hipotecar su casa y tomar varios préstamos. Pero todo fue en vano. Después de 1 año y medio, Anne falleció. Mark estaba destrozado por el dolor. Todo su mundo se derrumbó. No podía imaginar cómo seguir viviendo y qué hacer. Mark había estado viviendo en un motel durante mucho tiempo y ni siquiera salía de su habitación. No compartió su dolor con nadie, le dolía demasiado hablar de ello. Una noche, Mark se despertó y sintió un irresistible deseo de pasear por el bosque. Algo desconocido lo atrajo. Esa idea eclipsó su dolor. Mark rápidamente empacó sus cosas y se dirigió a Golden. Allí se enamoró de los paisajes locales y decidió quedarse y dedicar su vida a la naturaleza. Así se convirtió en guardabosques en los bosques locales. Junto con un grupo de guardabosques, se dirigían a pequeños campamentos en Heps. Estos campamentos generalmente estaban cerca de los principales parques y reservas naturales. Mark era el más joven de su grupo, que constaba de 12 personas. El más viejo y experimentado de los guardabosques se llamaba Franz. Franz era el líder del campamento y siempre asignaba tareas a los demás guardabosques. Además, enseñaba a los jóvenes todo lo que debían saber sobre los bosques locales. Estos lugares, además de las historias de terror que se contaban a los niños, escondían muchas amenazas reales. En estos bosques cubiertos de majestuosos abetos antiguos, a menudo se podían encontrar peligrosos animales salvajes, incluyendo manadas de lobos, jabalíes salvajes e incluso osos. Al principio, Franz llevaba a los jóvenes guardabosques con él y los enseñaba personalmente. Ya era mediados de primavera cuando Mark recibió una nueva tarea de Franz, controlar una de las zonas del bosque que se encontraba detrás de los acantilados. Muchacho, ve hacia el elefante occidental y asegúrate de que no haya cazadores furtivos ni otros bandidos buscando presas, dijo el anciano mientras ponía su mano en el hombro derecho de Mark. Franz era como un padre para ellos, y todos los cazadores locales lo respetaban mucho. Físicamente se parecía mucho a los antiguos filósofos griegos. Llevaba una larga barba gris y siempre se afeitaba la cabeza. A Franz le gustaba filosofar y reflexionar sobre el sentido de la vida. Incluso tuvo el apodo de Sócrates, pero desde entonces muchos cazadores habían cambiado y los jóvenes rastreadores ya no lo llamaban así por respeto. Mark recogió sus suministros y se dirigió al lugar designado. Ion, uno de los conductores de los Heps, llevó a Mark hasta el final de la carretera, donde tuvo que caminar el resto del camino. Amigo, ten cuidado. Se dice que en esta parte del bosque hay muchas criaturas malvadas. Si algo sucede, haz una señal de inmediato, dijo el joven con voz preocupada. No creas todo lo que dicen, respondió Mark con una sonrisa y desapareció en el bosque. Ion miró al joven cazador mientras se alejaba. Le asustaba la vista del bosque. La tranquilidad del lugar le helaba el alma.
En ocasiones le parecía que oía voces y sonidos extraños. Ion se subió rápidamente al auto y se fue. Mark caminó por el bosque y se maravilló con la belleza del lugar. Desde los primeros días de su trabajo como cazador, notó cómo su alma poco a poco comenzaba a encontrar la paz. Antes, él soñaba con la vida en la ciudad, pensaba que en las grandes urbes la vida era vibrante. Pero la gran ciudad no le dio nada más que cansancio, dolor y desilusión. Mark se sorprendió de cómo habían cambiado sus perspectivas sobre la vida. Si lo devolvieran a la ciudad ahora, sentiría un dolor y una tristeza insuperables. Pero aquí, en lo profundo del bosque, sentía que finalmente podría experimentar la felicidad y lo más importante, la paz. Mark llevaba consigo una radio por la que siempre se comunicaba con los guardabosques. A veces apagaba su radio por unos minutos para disfrutar del silencio. En su camino hacia su destino, Mark hizo una breve parada, comió tocino y huevos y luego continuó su camino. El bosque estaba vivo y respiraba. No había sendero en esta parte del antiguo bosque y Mark tenía que confiar en su brújula. De repente, la voz de Fran sonó en la radio. En la región occidental, los chicos se encontraron con una osa. Todos los guardabosques en esta región deben tener cuidado. Los chicos pasaron junto a la osa y no la molestaron. Si ven cachorros de oso, salgan inmediatamente, tal como les enseñé. Después de esa notificación, Mark apagó su radio. Caminó por el bosque y disfrutó de los sonidos de la naturaleza. A menudo pensaba en su difunta esposa y en cómo le hubiera gustado estar aquí. Le daba rienda suelta a su imaginación. Comenzó a imaginar cómo él y ella pasearían por el bosque, organizando picnics. Mark se imaginaba la risa de Anne y su sonrisa. De repente, una suave voz femenina interrumpió sus sueños, que se abría camino a través del bosque espeso. «Alguien, por favor ayúdeme, lo suplico», se escuchó la voz de una mujer sollozante. Estas palabras interrumpieron los sueños de Mark y respondió de inmediato. «¿Cómo llegó aquí? ¿Qué le sucede? Está herida». Mark sabía que preguntarle a la mujer dónde estaba no tenía sentido. Los sonidos del bosque pueden ser engañosos y es difícil determinar de dónde viene la voz debido a los árboles. Por lo tanto, el joven cazador quería asegurarse primero de que la vida de la mujer no estuviera en peligro. «Gracias a Dios que alguien está aquí», dijo la mujer sollozando. «¿No estás herida?», preguntó de nuevo el cazador. «No, pero me cuesta respirar», respondió la desafortunada con una voz más tranquila. «No te muevas, te encontraré. Describe el lugar donde estás». «¿Qué ves frente a ti?», dijo Mark. «No puedo moverme, estoy atada con cuerdas». «Alrededor de mí hay árboles, velas y niebla», dijo la mujer con esperanza en su voz. Mark no vio ninguna niebla cerca y decidió que la chica probablemente estaba en la cima de una colina. A veces sucede que las nubes cubren las colinas donde crecen los árboles y la nube se asienta de tal manera que no se puede distinguir de la niebla. Lo primero que hizo el cazador fue sacar su radio, encenderla y tratar de informar a Franz, el líder del grupo de rescate, que había encontrado a una mujer en el bosque. Por alguna razón, la radio tenía interferencias y se escuchaban algunas voces ininteligibles al otro lado. Es extraño, pero a Mark le pareció escuchar la voz de Anne por la radio. Pero ella hablaba como en un idioma desconocido. Mark rápidamente atribuyó esto a interferencias en la radio y lo olvidó. Intentó contactar con los cazadores un par de veces más, pero no tuvo éxito. Mark estaba casi llegando a la cima de la colina. Había sudado mucho y había agotado la mayor parte de sus fuerzas. Mientras tanto, estaba empezando a oscurecer. El bosque se estaba cubriendo de oscuridad y se hacía cada vez más difícil distinguir algo. Subía cuesta arriba, era su única referencia. Mark esperaba encontrar a la chica, brindarle primeros auxilios si era necesario y pasar la noche aquí, acampando. No tenía otra opción, ya que caminar por el bosque de noche es muy peligroso. Se pueden caer en trampas, caer en un barranco en la oscuridad o encontrarse con una manada de lobos.
No se puede viajar de noche, especialmente solo, como le enseñó Franz. Mark se abrió paso a través de la espesura del bosque y, mientras subía por la pendiente, empezó a sentir una fuerte fatiga. Había estado vagando por el bosque todo el día y sus fuerzas empezaban a disminuir. El llanto de la mujer se acercaba cada vez más. El cazador decidió intentar comunicarse con sus compañeros una vez más. Tan pronto como encendió la radio, escuchó una voz ronca de mujer que susurraba algo incomprensible. Mark no podía distinguir las palabras. Le pareció que la mujer susurraba algo en latín. A veces sus palabras se interrumpían y ella respiraba pesadamente como un animal en las pausas. Esto definitivamente no eran interferencias en la radio. Mark se sintió incómodo. Cambió de frecuencia, tratando de encontrar a alguien. Pero en todas las frecuencias solo había ese aterrador susurro ronco. El guardaforestal empezó a temblar de frío. Su cuerpo temblaba por el frío, pero en esta época del año, incluso por la noche, no debería hacer tanto frío. Además, el guardaforestal estaba vestido para mantenerse caliente. Sin embargo, seguía temblando. Mark se dio cuenta de que estaba asustado. Apagó rápidamente su radio y se dirigió a la cima. Quería encontrar a la mujer lo antes posible, sobre todo para estar cerca de una persona viva. Cada sonido de las hojas y de los árboles haciendo ruido hacía que Mark se volviera para mirar. De repente, escuchó de nuevo el mismo susurro ronco de mujer en su radio. Mark sacó su radio y la apagó, pero la voz seguía susurrando. Horrorizado, Mark sacó las pilas, el sonido se detuvo por un momento, pero después de un segundo, se escuchó detrás de él. «¡Maldita sea!», gritó Mark y salió corriendo con todas sus fuerzas. El cazador no sabía cuánto tiempo había estado corriendo. De repente, vio delante de él un denso neblina entre los grandes árboles del bosque. «¿Sigues aquí? No me abandones, por favor», gritó la mujer atada, con voz triste. «Sí, estoy cerca, aguanta», respondió el guardaforestal, mirando a su alrededor con miedo. Mark caminó a través de la niebla. Era tan espesa que no podía ver nada más allá de un corto espacio frente a él. Los troncos de los árboles solo se hacían visibles cuando se acercaba a ellos. El guardaforestal se asustaba cada vez que veía la silueta alta a través de la niebla. Se sobresaltaba, miraba durante un tiempo, intentando distinguir algo, y solo entonces seguía adelante. Sentía la sensación dolorosa de que alguien lo seguía. Mark se volvía cada vez que sentía eso. El frío se transformó en calor. El sudor comenzó a correr por su frente. De repente, el cazador escuchó susurrar detrás de él nuevamente, pero esta vez la voz sonó tan cerca como si alguien le hubiera susurrado directamente al oído. Mark incluso sintió un ligero soplo. No tuvo fuerzas para voltearse, así que volvió a correr. Una y otra vez chocó contra árboles invisibles debido a la niebla y se cayó al suelo. Pero aún así, se levantó y siguió corriendo. Mark no quería voltearse. Muchos pensamientos pasaban por su cabeza. A veces parecía que había muerto o estaba dormido. Pero todo era demasiado real. En un momento, Mark tropezó con un árbol caído y se golpeó fuertemente en la cabeza con algo. En ese momento perdió el conocimiento. Cuando se despertó, el cazador miró su reloj de pulsera. Ya era medianoche. Había estado inconsciente por varias horas. La niebla se había disipado un poco durante ese tiempo, y Mark pudo ver a la mujer que le había pedido ayuda. Esta mujer estaba atada a un árbol grande de unos 5 metros de altura. Tenía el pelo rojo claro y rasgos faciales increíblemente atractivos. Todo su cuerpo estaba cubierto solo con una bata de noche que acentuaba las formas elegantes de su cuerpo. Justo debajo del árbol había tablones de madera apilados en forma de pirámide. Alrededor de todo el lugar había velas apagadas. Mark la llamó varias veces, y cuando la chica no respondió, decidió acercarse a ella. La chica estaba inconsciente. Sus delgadas y pálidas manos y piernas estaban firmemente atadas con una cuerda.
El cazador se paró al pie del árbol y pensó en cómo bajar a la pobre mujer del árbol. Con la ayuda de un gancho, el cazador subió al árbol y comenzó a intentar revivir a la chica. En cuanto la mujer despertó, empezó a gritar y agitar sus manos asustada. «¡No me toques! Déjame en paz», gritó. «Tranquilízate, intento ayudarte». «Soy la persona con la que hablaste ayer por la noche», le dijo el hombre. La chica frunció el ceño y pensó un momento, luego preguntó con desconfianza, «¿Por qué tardaste tanto en venir?». Mark quería contarle lo que le había sucedido en el camino, pero decidió que eso no le serviría de nada ahora. «Me perdí en la niebla», respondió el cazador, y luego continuó, «ahora te desataré. Debes agarrarte fuerte de mí, de lo contrario, caerás hacia abajo». La chica cansada hizo lo que le dijo el cazador. Mark cortó las cuerdas y la liberó. Luego, lentamente y con cuidado, bajó con ella. La chica estaba vestida con ropa ligera y la noche estaba fría. Mark sacó su uniforme de repuesto de su mochila y se lo puso a la chica. «¿Cómo llegaste aquí?», preguntó Mark. La chica pensó mucho antes de responder. Con voz temblorosa, comenzó su historia. «Mi nombre es Milen. Anteayer por la noche, cuando volvía del trabajo, unos hombres enmascarados me secuestraron. Me pusieron un saco en la cabeza y me metieron a la fuerza en un coche. Por alguna razón, todos estos hombres hablaban entre ellos en un idioma que no entendía. No entendí nada de lo que dijeron. No hablaron conmigo, solo hablaban entre ellos. Después me llevaron a algún lugar. Mi rostro estaba cubierto con una bolsa, pero sentía que nos estábamos moviendo hacia abajo. Me pusieron en un sótano donde había velas por todas partes. Me quitaron toda la ropa y me vistieron con esa ropa. Aproximadamente una vez por hora, un hombre con una máscara bajaba a mi sótano y leía algunos textos incomprensibles. Nadie respondió a mis palabras de ayuda. Ignoraron mis gritos, llantos y súplicas. Después de algún tiempo, uno de ellos me inyectó y perdí el conocimiento. Me desperté anoche en este lugar». Al escuchar la historia de Milena, Mark se llenó de ira hacia sus secuestradores. «Degenerados», dijo, «algunos ocultistas locos deben haberte secuestrado. Tuviste suerte de haber sobrevivido». La chica cazadora no respondió a estas palabras. Mark empezó a armar el campamento. No pudo encontrar su señal de fuego, probablemente se había caído en algún lugar del camino. Encendió una hoguera para calentarse y ahuyentar a los animales salvajes. Luego sacó su radio y recordó la voz femenina aterradora que lo había perseguido en el bosque. Ahora, ya no estaba solo, se sintió más valiente. No es tan aterrador estar solo cuando tu único compañero es una chica indefensa. El cazador sacó una batería de repuesto de su mochila, la colocó en la radio y comenzó a buscar señal. La radio solo emitía interferencias esta vez. Mark pensó que ya lo estaban buscando. Tenía que volver al campamento o comunicarse antes de la medianoche de ayer. En tales casos, el equipo de búsqueda se moviliza inmediatamente. Mark se volteó hacia la chica y notó su mirada triste. Era increíblemente encantadora, su silencio le daba aún más misterio. No es casualidad que los ocultistas la eligieran para su ritual, pensó el joven para sí mismo. Tenemos que irnos, dijo de repente Milen, sin dejar de mirar la hoguera. No se puede caminar por el bosque de noche, respondió Mark. Nos iremos al amanecer, cuando esté claro. Pero entonces será demasiado tarde, susurró la chica, mirando fijamente a Mark con su mirada tierna. Volverán por mí para terminar su ritual. Si vuelven, verán la hoguera encendida y no se acercarán a nosotros. Y si lo hacen, tengo un revólver conmigo. ¿Los matarás?, preguntó inesperadamente Milen. Los matarás si atacan. Mark se quedó paralizado. Esta pregunta lo tomó por sorpresa. Había algo extraño en la mirada de la chica en ese momento. En los ojos de Milen se leía tristeza y dolor. Mark, sin saber por qué, respondió. Sí, los mataré.
Personas como ellos no merecen vivir. ¿Y quiénes merecen vivir entonces?, preguntó Milen con curiosidad. En ese momento, Mark dudó. ¿Tenía el derecho de juzgar quién merecía vivir y quién no? Desafortunadamente, la muerte suele venir primero por las personas buenas, mientras que los malvados a menudo llegan a vivir hasta la vejez, dijo Mark, con la voz temblorosa. Milena se dio cuenta de eso. ¿Perdiste a alguien que te importaba?, preguntó Milena con simpatía, inclinándose hacia Mark. Sí, respondió Mark, mi esposa murió de cáncer hace unos meses. Vivíamos en una gran ciudad porque yo así lo quería, pero ella siempre quería estar más cerca de la naturaleza. Lo siento mucho, dijo Milena avergonzada. Ambos se sentaron en silencio durante un minuto. Mark estaba sumido en sus pensamientos y tratando de captar alguna señal en su radio. Mirando a su alrededor, notó un árbol del que había bajado a la chica. Había profundas marcas en el gran abeto. A juzgar por su apariencia, se podría suponer que un oso había estado afilando sus garras en ese árbol. Pero las marcas subían hasta el punto donde estaba colgando la chica. Milena notó cómo Mark miraba pensativamente el árbol. Probablemente a él le hubiera gustado mucho estar aquí, dijo Milena y se detuvo sin terminar la frase. Mark pensó por un momento que a él realmente le hubiera gustado estar allí. Luego, inesperadamente para él mismo, se dio cuenta de que no le había contado a Milena que su esposa se llamaba Anne. El cazador no estaba seguro de si había mencionado el nombre de su difunta esposa o no. Mientras reflexionaba, la fogata que había encendido se apagó en un instante. La misma voz femenina ronca que susurraba palabras amenazantes volvió a sonar. Mark sintió un terror indescriptible que no podía explicar con palabras. Cuando se volteó, en la oscuridad de la noche, vio una figura delgada con largos brazos y piernas en el mismo lugar donde Milen estaba sentada. La criatura habló con la misma voz femenina que había asustado a Mark y lo llevó hasta esa cumbre. El desafortunado cazador agarró su revólver y disparó al ser desconocido, pero la bala no le dio. La criatura se movía tan rápido que su vista no podía seguirla. Su cabello se agitaba de un lado a otro y era muy difícil distinguir su figura en la oscuridad. Mark nunca logró acertarle al animal. Los disparos resonaron por el bosque y luego se hizo un silencio sepulcral. El cazador miraba aterrorizado en todas las direcciones, su corazón latía tan fuerte que le dolía el pecho. El humo de los disparos se disipó y los ojos del joven se adaptaron a la oscuridad, comenzando a distinguir algo. Vio a la criatura en el mismo árbol donde había sacado a la chica. Ella se aferraba al tronco con sus garras y se sentaba en él como una araña. Su rostro estaba desfigurado por sus largos dientes. Su cabello rojo se había convertido en mechones grises y sucios. Era Milen, su verdadera forma. Mark no podía creer lo que estaba sucediendo. No podía vencer a esta bestia, estaba destinado a morir. El cazador se resignó a su destino y cerró los ojos, preparándose para su inminente muerte. La criatura continuó susurrando y saltando de un árbol a otro con una velocidad y habilidad increíbles. Algo pasó aquí. Vi una hoguera, tal vez dispararon desde aquí. De repente Mark escuchó la voz de Franz detrás de él. Mark abrió los ojos y vio cómo la bestia saltaba del árbol y corría hacia el bosque. «Estoy aquí», gritó Mark. Los compañeros se acercaron rápidamente a él y comenzaron a preguntarle qué había sucedido. El relato de Mark se convirtió en una de esas historias que los cazadores intercambian en las noches en los bares. Algunos creyeron la historia, otros no. Desde entonces, Mark nunca se aventuró solo en el bosque.